quiero que hagamos un ejercicio y quizá hacerlo en este momento pueda ser un poco difícil, pero quizá en algún momento usted ha hecho este ejercicio. Imagínense por un momento que en este instante nuestro Señor Jesús físicamente está sentado en esta silla. Y tenemos la posibilidad de hacerle preguntas. ¿Qué pregunta le haríamos al Señor si tuviéramos la oportunidad de hacerle solo una? ¿Qué pregunta le haríamos al Señor si tenemos la oportunidad de hacerle solo una pregunta? ¿Lo ha pensado? Bueno, creo que vuela nuestra mente, ¿no? ¿Qué pregunta le haría al Señor? Pero de una cosa estoy completamente convencido, y es que nosotros no le haríamos una pregunta de la cual ya se tiene o se ha dado la respuesta. Estoy completamente seguro. Señor, ¿tengo que someterme a mi esposo? Señor, ¿tengo que amar a mi esposa? Señor, ¿es necesario congregarme? Hay un muy buen ejemplo en Mateo 19 cuando al Señor le preguntan sobre el divorcio, ¿no? Señor, ¿es posible, podemos divorciarnos de nuestro cónyuge por cualquier razón? Y el Señor les dice, si ustedes no han oído lo que se ha escrito desde el principio. Y hay preguntas que pueden mostrar, o mejor, hay preguntas que nosotros nos hacemos que pueden mostrar que la Biblia no tiene la razón o que no queremos su respuesta. Yo quiero preguntarte, ¿te has encontrado con la voluntad directa de Dios y la has cuestionado? Porque su voluntad es costosa para nosotros. Su voluntad es costosa. Pero hay cosas que están lo suficientemente claras como para que no haya duda. Y una de esas cosas es la siguiente. No hay justificación para que no practiquemos la compasión. No hay justificación como para que no practiquemos la compasión. Así que leamos Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y veamos si realmente ese mensaje tiene sentido a la luz de este texto. Dicen las Sagradas Escrituras: cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás.
Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo que demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. El Señor bendiga su palabra. Hermanos y amigos, no hay justificación para que no practiquemos la compasión. Y quiero darles 3 razones a la luz de este texto. Quisiera darles muchas más, pero con 3 puede que sea suficiente. La primera razón es porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. La segunda razón es porque la compasión es característica de la vida eterna, es propia de la vida eterna. Y la tercera razón es porque no podemos categorizar a nuestro prójimo. Esas son las 3 razones. Tras la conversación que tiene un intérprete de la ley con Jesús, podemos entender que no hay justificación como para no practicar, como para no ser compasivos. No hay excusa para practicar lo evidente. Y la primera razón es porque la palabra de Dios lo dice. Pregunta: ¿estamos dispuestos a hacer todo lo que la voluntad escrita de Dios revela? Un conocedor de las Escrituras, al parecer, quiere hacer un ejercicio con Jesús. Versículo 25, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta tan importante? ¿Qué pregunta tan profunda y hasta única? Y quizá estaba en la mente del intérprete de las Escrituras el desafiar el conocimiento de Jesús acerca de la Biblia. Pero, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es increíble cómo Jesús apela a la conciencia del intérprete de la ley. El Señor no está evadiendo la respuesta a la pregunta. Lo que hace es que el intérprete conteste su propia pregunta, porque la respuesta está en la palabra de Dios, que se supone él sabe. De hecho, el texto muestra que el intérprete sí sabía la respuesta.
Versículo 27. Respondiendo él. ¿Quién responde? El intérprete. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Respondió correctamente? El Señor lo dijo. Versículo 28. Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Le haríamos una pregunta al Señor cuando ya existe la respuesta? ¿Por qué hacer una pregunta de esa naturaleza? Porque, y mucha atención a esto, porque en nuestra naturaleza pecaminosa queremos asegurarnos de que la palabra de Dios, las palabras de Él son ciertas. Dios es claro en su palabra, pero para nosotros no es tan claro. De hecho, al parecer, la pregunta pareciera que es un problema de interpretación. El versículo 26 dice: y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Hay otras versiones que dice, ¿cómo la interpretas? Pero el texto dice que este hombre quería probar al Señor. El asunto es que fue él, el intérprete de la ley, quien terminó siendo probado. Él acertó en la respuesta, está en la escritura, pero le faltaba ir más allá. La pregunta es, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta es: amarás. Eso es hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo. Subraye eso. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Estaría dispuesto el experto en la ley de Moisés a hacer eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Hermanos, no hay justificación para que no practiquemos la compasión, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Estamos viendo con claridad el mandato? Si yo les pregunto, hermanos, les voy a lanzar una pregunta. Vamos a ver cómo nos va con el ejercicio. Iglesia, ¿debemos ser compasivos? ¿Ok? Sí, claro. Pero si seguimos el ejercicio y la forma de Jesús, no debieron haberme respondido sí, sino más bien deberían apelar a mi conciencia para ver que la ley de Dios es clara al respecto, tanto en las Escrituras como en mi corazón. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Cómo lees, Cristian? Quiero que todos vayamos a Colosenses capítulo 3. Está después de Filipenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Búsquelo allí en su Biblia. Colosenses 3:12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Subraya ahí Colosenses 3:12. ¿Debemos ser compasivos?
¿Qué dice en la palabra de Dios? ¿Cómo leemos? Ahora volvamos a Lucas. En Lucas 10, Jesús aborda al intérprete de la ley de una manera intencional, porque el Señor sabe que el intérprete de la ley se supone que sabe. Es un intérprete de la ley. Es un experto en las sagradas escrituras. Es alguien que defendería a capa y espada la revelación de la ley de Moisés, defendería su inerrancia, su infalibilidad, su veracidad. Y nosotros como cristianos también podríamos hacer lo mismo con este santo libro, ¿cierto? Si alguien de aquí llega diciendo, no, es que la Biblia no es inerrante, ¿ustedes qué sienten? ¿No hacen nada? Defenderíamos este libro como la inerrante, infalible y verídica palabra de Dios. Pero como creyentes no hemos sido rescatados simplemente para afirmar que la palabra de Dios es la verdad. Hemos sido llamados para ponerla por obra. Según el texto, la vida eterna tiene que ver con el hacer, no con el saber. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tiene que ver con saber, sino con hacer. Y eso nos lleva a la segunda razón. No hay justificación para que no practiquemos la compasión, porque la compasión es característica, es propia de la vida eterna. Volvamos al ejercicio. En el escenario en donde el Señor está aquí sentado y tenemos la oportunidad de hacerle una sola pregunta. Y resulta que la respuesta ya estaba en la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Saben qué hacemos? Hacemos como ese GIF que envían por WhatsApp. ¿Cómo se sentiría al saber que la respuesta ya estaba en la escritura? Creo que quedaríamos con un vacío inimaginable, al punto que le rogaríamos al Señor, Señor, ten compasión de mí, dame otra oportunidad. Si tuvieras esa segunda oportunidad, ¿qué le preguntarías? El intérprete de la ley tuvo la oportunidad de preguntar de nuevo. Versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El texto muestra la razón de esa segunda pregunta. El intérprete la hizo no porque realmente haya quedado duda con la primera respuesta, sino porque no estaba cómodo con la respuesta. No estaba cómodo. Ya él sabía la respuesta. La pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, es muestra de que este hombre desea condicionar la voluntad de Dios. La autojustificación es dar razón de que yo estoy bien y el otro está mal. De que yo estoy en lo correcto y el otro está equivocado. El intérprete de la ley
quiere reducir el grupo que corresponde al prójimo. Quiere reducir el grupo. Él sabe lo que dicen las Escrituras, pero quiere condicionarla. Ahora, pregunta: ¿por qué Jesús asocia la vida eterna con el amor a Dios y al prójimo? ¿Por qué? Porque en este mandato se resume toda la ley. Y quien cumpla toda la ley será ¿qué? Justificado. No lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos 2:13. Pablo dice en Romanos 2:13, porque no son los seguidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. El intérprete de la ley quiere recibir nuevamente el visto bueno del Señor. Ya lo recibió en la primera, ha respondido correctamente. Pero el intérprete quiere recibir nuevamente el visto bueno del Señor, pero al quererse justificar, Jesús va a mostrar que no puede hacerlo. No puede hacerlo. Versículo 30. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Todavía no voy a entrar en todos los detalles de la parábola. Vamos a ver unos en este punto y otros en el otro, en la otra razón, en la última razón. Pero quiero que sí observemos lo siguiente. Lo primero son los personajes involucrados en la parábola. ¿Quiénes están? Está el hombre que fue atacado y que quedó muy mal herido. Y tenemos a un sacerdote, tenemos a un levita y tenemos a un samaritano. El sacerdote conoce la ley. El levita conoce la ley. El samaritano puede que conozca la ley, pero no con la profundidad y la responsabilidad de un intérprete de la ley. ¿Quién fue el que finalmente amó? El que tuvo compasión del hombre herido. Pero lo segundo que quiero que vean, hermanos, y mucha atención a esto, es la forma en la que termina la parábola. ¿Cómo termina? Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dice el Señor. Y el punto que deseo enfatizar aquí
es que la compasión desarrollada en la parábola es la que Jesús quiere que el intérprete de la ley practique. ¿Qué dice el versículo 28? El versículo 28 dice: entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Qué dice el versículo 37? Ve y haz tú lo mismo. No hay justificación como para que no practiquemos la compasión. Porque la compasión es característica de la vida eterna. Mucha atención a esto. El conocimiento de la palabra de Dios no conduce a nadie a la vida eterna. La vida eterna la obtienen aquellos que experimentan vívidamente las palabras de Dios y son capacitados para ponerlas por obra. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como seres humanos, somos expuestos a las Escrituras para que se nos revele cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Por la palabra de Dios es revelada nuestra autojustificación, la cual conduce a la condenación, porque ninguno de nosotros ama a Dios como debe ser amado, y mucho menos al prójimo que nos rodea. Mientras más conocemos a Jesucristo, más conocemos el amor con que hemos sido amados. Y, hermanos, ciertamente la parábola quiere dar una gran lección de búsqueda de vida eterna para el intérprete de la ley, pero en las profundidades de esta parábola se encuentra el amor de Dios por nosotros, quienes estando en una condición lamentable de vulnerabilidad, viendo cómo ninguno ofrece verdadero alivio y salvación, y el mundo nos mira con indiferencia, vino el menos esperado, ofreciendo sanidad y consuelo, pues es poderoso para darlo y porque nos amó con amor eternal sin fin. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene compasión de nosotros, se acerca con amor, cura las más profundas heridas que dejó nuestro pecado y nos lleva a un lugar seguro, de manera que experimentemos perdón y restauración plenas. Además, en Cristo somos radicalmente transformados para amar a Dios como debe ser amado y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos y amigos, ¿por qué nos cuesta amar a Dios y a nuestro prójimo? ¿Por qué nos cuesta? ¿Será que estamos buscando justificarnos desde nuestra naturaleza pecaminosa? La compasión es una manifestación de que hemos experimentado la compasión del Padre. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos al prójimo porque la experiencia de amor por el Evangelio es real en nosotros. Así que, hermanos, no hay justificación para que no practiquemos la compasión, porque la palabra de Dios lo dice y porque la compasión es característica de la vida eterna. Pero hay una tercera razón, y es porque no podemos categorizar a nuestro prójimo.
No podemos categorizar a nuestro prójimo. Y aquí de nuevo vamos a la parábola. Porque la parábola tiene unos detalles que son, escuche esto, revolucionarios. Revolucionarios. Versículo 30. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Las palabras del Señor son provocadoras. ¿Por qué? Porque quienes conocen la ley no la practican. Y quienes no son expertos en la ley sí la cumplen. ¿Qué hace el samaritano en la parábola? ¿Qué hace? Versículo 34. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Eso hizo el samaritano. Pero, aquí los necesito a todos conmigo. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? La forma en la que el Señor se dirige al intérprete de la ley al cierre de la parábola es extraordinaria. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Esa pregunta es muy extraña. Muy extraña. Si la leemos bien, no tiene sentido. Se supone que la pregunta debía dirigir al intérprete a ver que el prójimo del samaritano era ¿quién? El hombre herido. El hombre herido. Fue el samaritano quien tuvo compasión del que quedó vulnerable. Lo curó, transportó, hizo todo para su cuidado. Pero no. Leamos la pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Pareciera que la pregunta muestra lo contrario, que el prójimo del hombre herido fue el samaritano. Pero ¿quién tuvo compasión de quién? ¿Quién atendió a quién? Entonces, para entender esta pregunta, hermanos y amigos, necesitamos recordar algo. Versículo 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, el intérprete de la ley, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta del verso 37, aunque extraña, cumplió su propósito. Versículo 37, el intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él, es decir, el samaritano. Entonces el Señor le dice: ve y haz tú lo mismo. La parábola no respondió quién era el prójimo del samaritano, respondió quién era el prójimo del intérprete de la ley. ¿Tú has leído en la palabra de Dios cómo se llevaban judíos y samaritanos?
Si tú miras por allá en Juan capítulo 4, en el encuentro del Señor con la mujer samaritana, dice el versículo 9, para ella es extraño que un judío le hable, porque judíos y samaritanos no se pueden ni ver. No se pueden ni ver. No debería ser la parábola del buen samaritano, sino la parábola de quién es mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es posible amar a nuestro prójimo sin distinción? Hermanos, esto lo digo con cuidado, porque ¿qué tal si nosotros confesamos nuestro pecado al ser selectivos a la hora de amar a otros? ¿Qué puede llegar a ser la compasión sin distinción? En la parábola vemos que el sacerdote y el levita bajaban de Jerusalén a Jericó, lo cual se sabe era un trayecto peligroso pero común. Y quizá estos hombres venían de cumplir sus rituales ceremoniales, la cual al ver un hombre casi muerto, no querían ni verlo, y mucho menos tocarlo, porque, uy no, me contamino. Horrible. Me puedo contaminar con él. El samaritano, dice el texto, iba de viaje. Iba de viaje y estaba lejos en tierra de enemigos. Porque tanto Jerusalén como Jericó estaban en Judea, no en Samaria. Estaba en tierra extranjera, en tierra de enemigos. Y el samaritano usó elementos costosos para curar al hombre: vendas, aceite y vino. Elementos que eran fundamentales para su viaje. El samaritano montó al herido en su caballo y muy probablemente tuvo que ir caminando por un terreno difícil al paso del caballo, porque ante la condición del herido él no podía ir montado. El samaritano lleva al herido y lo cuida junto a él toda la noche. Entiéndase mesón como un hotel, como un lugar donde se hospedaban quienes iban de paso. Y todas las demandas de viáticos, medicinas, alimentos del herido son costeados por el samaritano. ¿Cuál es tu prójimo, querido conocedor e intérprete de las Escrituras? ¿Qué puede llegar a ser la compasión sin distinción? Sacrificio de tiempo, sacrificio de recursos, sacrificio hasta del futuro. La condición final del hombre al que robaron fue de mucha vulnerabilidad. ¿Quién quisiera atender a una persona en esas condiciones? Pero el despreciado samaritano era el prójimo del intérprete de la ley. ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo como el samaritano lo hizo con el hombre herido? Pero si hacemos justicia al texto,
La pregunta es, ¿estarías dispuesto a amar a una persona que ni siquiera quisieras ver en pintura? El evangelio no tuvo distinción y solo tuvo una categoría para salvar. Una sola. La categoría de pecadores. La compasión que el Padre tuvo para conmigo, la tuvo para con mi hermano, sea rico o pobre, sea intelectual o analfabeta, sea joven o anciano, sea extrovertido o introvertido. La compasión es una característica del cristiano, de aquel que le fue dada vida eterna por la obra de Cristo. Por eso, y voy a hablar en primera persona y espero que cada uno haga su ejercicio. Por eso mi prójimo es el niño que soberanamente Dios ha querido que tenga alguna limitación, al cual debo saludar y abrazar, al cual me debo entregar junto con sus padres, como Gabriel Bello. ¿Todos aquí conocen a Gabriel Bello? Ahí ustedes pueden evaluar su nivel de compasión. Pero no solo él, sino todos y cada uno de los niños que están entre nosotros, niños. Así corran en este lugar. Que eso no sea una licencia para correr. Pero ustedes son mi prójimo, niños. Mi prójimo es el joven miembro, o mejor, la joven miembro que va a retar mis habilidades comunicativas porque tiene una forma de pensar y actuar muy distinta a mí, como Manuela Maldonado. Pero no solo ella, sino todos los jóvenes que están con nosotros y que están necesitados de consejo y de discipulado. Mi prójimo es el anciano que, colmado de experiencias y aprendizajes, tiene dificultades de memorizar la escritura y que está sediento por entenderla y retenerla, que requiere de mi compasión y de mi paciencia. Mi prójimo es todo aquel vulnerable que necesita ver a Cristo y que por su gracia y por su espíritu le puedo mostrar su gran compasión. No hay justificación para que no practiquemos la compasión. Si nuestra conciencia, y termino con esto, si nuestra conciencia está atada a la palabra de Dios, vamos a hacer lo que ella dice. No solo leerla, no solo escucharla, vamos a hacer lo que ella dice. Todo cuanto hagamos o dejemos de hacer como cristianos demostrará si la palabra de Dios es lo que dice ser. Y ella dice, la palabra dice, que hay preguntas innecesarias y una compasión inexcusable. Si tú sigues sin creer en Cristo, esta parábola ilustra cercanamente tu condición, porque si tú estás sin Cristo, estás prácticamente muerto, sin posibilidad de levantarte por ti mismo. Y sin saberlo, sin tú saberlo, el mundo te mira con indiferencia, sin ofrecerte verdadero rescate. Pero Jesús ha venido a tomarte de la mano, sacarte de la condición perdida en la que estás, salvarte para llevarte a un lugar realmente seguro.
¿Qué esperas para creer en Él?